Bienvenidos a todos a mi canal Lecturas Católicas. Hoy vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a empezar con el párrafo 2 del... ¿Cómo era? A ver, la segunda sección del capítulo primero, párrafo 2. Para abreviar, pues en el numeral 232 vamos a ir empezando y pues trata sobre el Padre. Hay que recordar que la vez pasada pues estuvimos leyendo sobre Hay que recordar que estamos empezando sobre la explicación sobre los artículos de fe que se ven en la oración del credo, ¿no? Más específicamente en el credo del símbolo de los apóstoles, complementando con el del niceno constantinopolitano, ¿no? Y vimos sobre lo que es tener fe en un solo Dios, en Dios y en un solo Dios. Y así que hoy vamos a ver el párrafo 2 que habla sobre el Padre. Número 1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes responden creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit, o sea, sí, en español, la fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos. En este párrafo se expondrá brevemente de esta manera. Es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad. Como la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio, y finalmente, cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de la creación, de redención y de santificación. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía, es una palabra griega con O, no con E. Economía pues viene de oikonomía, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la oikonomía. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo. Ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obra, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar.
La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como la Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Esto último pues nos habla de que pues no conocemos la Trinidad porque los filósofos hayan llegado a esa conclusión, ¿no? Sino que conocemos que Dios es Trinidad porque cuando Jesús, que es Dios que se encarnó, pues nos lo ha revelado, ¿no? Y porque entendemos hasta donde nuestra mente humana no puede entenderlo. Entendemos este misterio gracias al envío del Espíritu Santo, ¿no? Hay que recordar que, para los que no se enteren mucho de la Trinidad, es la doctrina de Dios Trinidad, pues habla de que nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, que son tres personas, como ya hemos visto, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto pues es lo que se irá profundizando a continuación, ¿no? Número 2, la revelación de Dios como Trinidad. El Padre revelado por el Hijo. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto Creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre el Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanescencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana, de los padres que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto Creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Dios en la relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Perdón. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325 en el primer concilio ecuménico de Nicea
que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, defensor, el Espíritu Santo, que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona. Una vez que vuelve junto al Padre, el envío de la persona del Espíritu, tras la glorificación de Jesús, revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. La fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el segundo concilio ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma substancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla confiesa con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Concilio de Florencia, en el año 1438, explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración, y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Aquí vemos cómo la relación entre las divinas personas es lo que hace la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces, continúa. La afirmación del filioque, o sea, hace que procede del Padre y del Hijo, no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente el año 447, antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451 en el Concilio de Calcedonia el símbolo del 381. El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos VIII y IX. La introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de disensión en las iglesias ortodoxas. O sea, una de las razones principales por la que los ortodoxos se separaron de los católicos es por esta palabra, ¿no? Filioque, y del Hijo.
O sea, decir de que el Espíritu Santo procede también del Hijo, ¿no? No solamente del Padre. Y aún hoy día, pues sigue siendo pues tema de discusión entre católicos y ortodoxos. La tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación del Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consubstancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Lo dice de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consubstancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, pero también que en cuanto Padre del Hijo único, sea con él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Número 3. La Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. La formación del dogma trinitario. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe, bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Viene en la segunda carta a los Corintios, que es dicha en el saludo inicial de la misa. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para formalizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Nos hace que para poder explicar el misterio de la Trinidad, pues la Iglesia utilizó pues, principalmente términos filosóficos que los adopta y los utiliza para explicar la fe. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. La Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad, el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí, el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. El dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consubstancial.
Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o substancia. En efecto, todo es uno en ellos, donde no existe oposición de relación. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo en el Padre, todo en el Hijo. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confiesa este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres, y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo. Ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en las tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo, es Dios todo eterno. Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Número 4. Las obras divinas y las misiones trinitarias. O lux beata trinitas et principales unitas. Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios
es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinados a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de adopción filial en Él. Es decir, se me fue. Predestinados a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Bueno, toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, porque la Trinidad del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, uno es Dios y Padre de quien procede todas las cosas. Un solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo, las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada puede turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí eternamente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Este último es una oración de la Beata Isabel de la Trinidad, llamada Elevatio a la Trinité. Creo que es en francés. Resumen. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno,
y que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y el único Dios. La misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en el nombre del Hijo y por el Hijo, de junto al Padre, revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo procede principalmente del Padre y por concesión del Padre sin intervalo de tiempo. Procede de los dos como de un principio común. Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe, y después de la muerte en la luz eterna. La fe católica es esta: que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo a las personas ni separando las substancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual a gloria, coeterna a la majestad. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar, pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas, en la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Así termina el párrafo 2 y comienza el párrafo 3, titulado El Todopoderoso. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Todo cuanto le place lo realiza. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone de su obra según su voluntad. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece eternamente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir a la fuerza de tu brazo? Te compadeces de todos porque lo puedes todo. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. La omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en él poder divino que no se puede estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. El misterio de la aparente impotencia de Dios.
La fe en Dios Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloria de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios, porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Resumen. Con Job, el justo, confesamos: sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios todopoderoso y eterno, omnipotens sempiterne Deus, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Dios manifiesta su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. Deus, qui omnipotentiam tuam parcedo maxime et miserando manifestas. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar y el Espíritu Santo santificar? El Creador. Pues ahí termina el párrafo 3. Y ya el siguiente pues la seguiremos pues la próxima semana. Ya van 49 minutos de que estoy leyendo. Y pues hoy hemos visto pues un poco de cómo es esta relación de Dios uno y la de qué se trata esto de Dios uno y la Trinidad. Y pues hemos visto un poco sobre la omnipotencia de Dios. Recuerden que pues estos directos los subo en mi canal de YouTube. Está con el mismo nombre, Lecturas Católicas, ahí lo pueden encontrar. Ahí pueden ver los demás capítulos que pues he ido leyendo. Y pues cada semana pues vamos leyendo esto en Twitch. Los de YouTube recuerden que si me cachan aquí en Twitch, pues pueden ir expresando sus preguntas en el chat y pues yo las iré respondiendo pues si está en mis capacidades, ¿no? Pero pues por lo general pues el catecismo va respondiendo pues a las preguntas más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, esto de la omnipotencia, de qué se trata, ¿no? Pero bueno, nos vemos en
en la siguiente semana. Y pues nos vemos. Bye.